El VIH sigue siendo un problema de salud pública de primer nivel, habiéndose cobrado ya más de 40 millones de muertes en todo el mundo. En 2022 había 40 millones de personas viviendo con VIH, 2/3 solo en África, y en solo 2022 acabó con unas 800.000 vidas. Este es el tercer episodio de la serie del canal Las Big Three, en el que hablamos de 3 de las infecciones más relevantes de la humanidad: la malaria, la tuberculosis y el VIH. Juntas, las Big Three son responsables de unas 3 millones de muertes cada año. Hoy hablaremos del VIH y del SIDA. Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero Sanz y puedes encontrarme en las redes sociales Twitter, TikTok, Instagram y Facebook como @entiendetusalud. VIH son las siglas de Virus de la Inmunodeficiencia Humana, un virus que ataca el sistema inmune del organismo, mientras que SIDA es la fase avanzada de la infección por VIH. SIDA significa Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. Una persona se considera que tiene SIDA cuando su sistema inmunológico está gravemente dañado y empieza a sufrir diferentes enfermedades e infecciones. Antes de que una persona con VIH padezca SIDA, pueden pasar años o incluso décadas, y no todas las personas con VIH desarrollan SIDA. Hace 42 años, en 1981, se reportaron en Estados Unidos 5 casos de una neumonía muy extraña, causada por el neumocistis, en hombres homosexuales. Esos reportes anunciaron lo que sería la pandemia de VIH y SIDA. Desde esos primeros casos se tardaron un par de años para identificar la causa del SIDA, que era un retrovirus que se llamó VIH, por lo que provocaba una inmunodeficiencia. La historia del VIH, SIDA y los problemas para contenerlo han visto lo mejor y lo peor del ser humano, desde ejemplos terribles de discriminación y exclusión hasta un liderazgo tremendo por muchos activistas. En los años 80 se empezó a catalogar a los grupos de riesgo para contraer VIH como las 4H: homosexuales, heroinómanos, hemofílicos y haitianos. Te cuento esto de las 4Hs porque es muy conocido, pero no hizo sino más que reforzar el estigma que rodea al VIH. ¿Por dónde se transmite el VIH? Importantísimo esto. El VIH se transmite por fluidos como la sangre, la leche materna, el semen y fluidos vaginales. Hay muchos mitos y falsas creencias en torno a los medios de transmisión del VIH. Este virus no se transmite ni por besos ni por abrazos, tampoco por compartir comida. Y un detalle es que lo correcto es decir que el VIH se transmite, no se contagia. Las enfermedades contagiosas son aquellas que pueden diseminarse por el aire y permanecer un tiempo importante fuera del organismo, pero el VIH no puede, por eso no es contagiosa, sino que es transmisible y solo puede transmitirse por estos fluidos que hemos comentado. La diferencia entre contagioso y transmisible puede parecernos algo sin importancia, pero a las personas con VIH realmente les importa porque es cierto que puede acrecentar el estigma que ya de por sí tiene el VIH y el SIDA. Un aspecto fundamental de la transmisión del VIH, muy importante que te quedes con esto, es una persona que toma tratamiento antirretroviral, el tratamiento para el VIH, de forma adecuada y tiene la carga viral indetectable, no transmite el VIH. Esto es muy importante. Indetectable, el VIH en sangre es intransmisible. Por eso es tan importante el tratamiento temprano del VIH, porque no solo se trata el virus en sí para la persona, sino que también impide su transmisión. Vamos a ver algunos números. Desde el programa de VIH-Sida de las Naciones Unidas se estimó que en 2019 existían 38 millones de personas que vivían con VIH, con más de 1,5 millones de nuevas infecciones cada año y unas 800.000 muertes anuales.
Comparado con 2010, es decir, 9 años antes, tanto la incidencia como la mortalidad había decrecido sustancialmente, pero la prevalencia global de personas con VIH ha crecido por diversas razones, como el aumento de la población o la disminución de la mortalidad por VIH-Sida, que hace como contrapartida que cada vez haya más gente infectada. En términos generales, sí se han dado pasos gigantes en esta lucha, pero mucho más en países más avanzados que en los que están en vías de desarrollo. El epicentro de la pandemia de VIH sigue estando en el este y sur de África, donde están más de la mitad de todos los casos de VIH de todo el mundo. Pero la prevalencia de VIH y de SIDA no solo se concentra según el lugar geográfico, también en grupos de riesgo. Sí es cierto que hay poblaciones con más riesgo de contraerlo por diferentes motivos. Hombres que tienen sexo con hombres, personas transgénero, personas que se inyectan drogas, trabajadores sexuales y sus clientes, y personas encarceladas. En 2019, el 62% de los nuevos casos de VIH eran parte de estos colectivos, sobre todo en los países más avanzados, porque en países más pobres es más prevalente la población general. Conocer estos grupos de riesgo debe servirnos para ser conscientes de las prácticas de riesgo, no para aumentar el estigma y la exclusión que padecen. Los hombres que tienen sexo con hombres son un grupo de riesgo, no porque el sexo homosexual entre hombres sea más peligroso si hay protección, sino porque hay mayor proporción de relaciones sexuales sin protección porque no existe el riesgo de embarazo, y además porque el sexo anal produce hemorragias más frecuentemente que el sexo vaginal, lo que también puede favorecer a la transmisión. Dentro de los países más avanzados, el más afectado por esta pandemia es Estados Unidos, sobre todo en los estados del sur, y sigue predominando en personas afroamericanas. No porque sean afroamericanas, evidentemente, sino porque un menor nivel adquisitivo va asociado con menores protecciones en las relaciones sexuales y con un mayor riesgo general y problemas de salud. Otros factores de riesgo muy importantes son la pobreza y la deprivación social. En Estados Unidos, además, se está juntando el problema del VIH con el de la crisis de los opioides por el aumento de inyecciones de estas drogas, lo que a su vez ha aumentado el número de casos de VIH. El tema de que las inyecciones sean un factor de riesgo es porque estas agujas se comparten, no están esterilizadas y pasan sangre de una persona a otra. Por eso puede que te suene el método preventivo de repartir jeringuillas esterilizadas y saneadas a personas que previsiblemente van a consumir drogas por vía inyectada. Ya sabemos bastantes cosas generales de esta problemática y la transmisión del VIH. Ahora, ¿qué síntomas presenta? Muchas personas cuando se infectan de VIH no tienen síntomas en los primeros meses e incluso puede pasar totalmente desapercibido. Otras personas, en cambio, sí tienen algunos síntomas que se parecen un poco a los de la gripe, como fiebre, malestar, dolor de cabeza y dolor de garganta. Un aspecto a considerar es que, aunque puede pasar casi desapercibido durante este tiempo, es precisamente en estos primeros meses cuando el VIH es más transmisible. A medida que la infección progresa, los síntomas pueden hacerse algo más pronunciados, como pérdida de peso, diarrea, inflamación de ganglios y tos. El VIH disminuye la capacidad de nuestro cuerpo para luchar contra infecciones, y si no se trata, con el paso de los años, la persona desarrollará enfermedades agresivas como la tuberculosis, meningitis o incluso algunos tipos de cáncer, como linfomas o el sarcoma de Kaposi, muy típico del SIDA. Es esta fase avanzada lo que conocemos como SIDA.
Para el diagnóstico de VIH se pueden hacer test rápidos que dan el resultado el mismo día, aunque no son totalmente fiables y sería necesario confirmarlo con alguna prueba de laboratorio más sensible y específica. Esta identificación temprana de VIH es muy importante porque disminuye mucho el riesgo de transmisión a otras personas por una implantación rápida del tratamiento que después comentaremos, pero por esto es importante hacerse chequeos frecuentes, sobre todo si se mantienen prácticas de riesgo como inyecciones de drogas o relaciones sexuales sin protección. La mayoría de ciudades tienen distintas asociaciones y puntos donde pueden hacerse estas pruebas gratuitas y que además evalúen otras infecciones como hepatitis o sífilis. ¿Cuáles son los factores de riesgo para infectarse por VIH? Aunque ya hayamos comentado algunos por encima. Un factor de riesgo muy importante es no usar preservativo durante las relaciones sexuales, tanto anal como vaginal. El preservativo es un medio fundamental para evitar la transmisión del VIH casi al completo. Tener otra infección de transmisión sexual también se sabe que es un factor de riesgo tanto para contraer como para transmitir el VIH, y alguna de estas ITS pueden ser la sífilis, el herpes, la clamidia o la gonorrea. Otro factor de riesgo fundamental es usar jeringuillas u otro equipamiento para la inyección de drogas u otras sustancias. El tomar alcohol o drogas en las relaciones sexuales también se cataloga como un factor de riesgo para la transmisión del VIH. No porque el alcohol aumente su transmisión, sino porque el tomar drogas aumenta la frecuencia de no ponerse preservativo y de otras prácticas de riesgo. Otro factor de riesgo son las transfusiones de sangre, los trasplantes y procedimientos como los piercings y pendientes, si no hay correctas medidas de seguridad. Todo esto está muy controlado, pero por estas cosas es muy importante ser cauto, por ejemplo, con el tema de los piercings, sobre todo si viajamos a una zona con peores condiciones sanitarias. Vamos a hablar ahora algo más sobre el tratamiento del VIH y del SIDA. Desde las Naciones Unidas se marcó como objetivo el 90-90-90, que significa que se diagnostiquen el 90% de personas con VIH, que el 90% de las diagnosticadas reciban tratamiento y que el 90% que la reciban tengan una carga viral indetectable. Esto se propuso para el 2020 y no se consiguió totalmente. Realmente era tal vez demasiado ambicioso, pero sí se han hecho muchos progresos. Al comienzo de esta pandemia, el diagnóstico de VIH era casi seguro un diagnóstico letal, y esto ha cambiado de un modo increíble con el paso de los años, sobre todo en los países avanzados. El VIH es totalmente prevenible. Con un tratamiento antirretroviral efectivo, el necesario para el VIH, se previene la transmisión del VIH de todas sus formas, desde la sexual hasta de madre al hijo en el embarazo. Para la prevención del VIH también es importante el preservativo o condón, el cual es útil no solo para el VIH, sino también para otras ITS. Y el VIH se trata con terapia antirretroviral. Se llama así porque la familia de los virus del VIH son los retrovirus. Este tratamiento para el VIH consiste en tomar normalmente varios fármacos que hacen que el virus no se reproduzca y que la carga viral en sangre sea indetectable, pero no cura totalmente la infección. Y es necesario, al menos hoy por hoy, tomar el tratamiento de por vida. Pero con este tratamiento la persona puede tener una vida prácticamente normal. El tratamiento para el VIH es muy efectivo, pero es importantísimo ser muy cuidadoso con él y seguir todas las indicaciones para no dejar de tomar ninguna dosis. Y también están cobrando importancia la PrEP y la PEP, que son el tratamiento de antes y o después de algún contacto de riesgo. El abordaje del VIH también está avanzando y están saliendo formas inyectables del tratamiento que permiten administrarlo cada ciertas semanas o meses en lugar de forma diaria, de forma oral, lo cual consigue una mejor adherencia al tratamiento.
La esperanza de vida de una persona con SIDA a los comienzos de la pandemia era de 1 o 2 años. Actualmente una persona con VIH con tratamiento antirretroviral tiene una esperanza de vida de más de 50 años. Actualmente más de 19 millones de personas están recibiendo el tratamiento antirretroviral y esto supone el 53% de las personas con VIH. Y las muertes por SIDA se han dividido por la mitad desde 2005. El coste anual para VIH y SIDA en países en vías de desarrollo es de unos 20.000 millones de dólares, de los cuales casi la mitad vienen de fondos donados. Parece mucha inversión, pero desde la ONU se calcula que sería necesario un incremento de aproximadamente el 40%. Pero también hay que decir que estos fondos son incluso mucho más grandes que los destinados a otras enfermedades tan relevantes como la malaria o la tuberculosis, muy probablemente porque el VIH también afecta a países ricos, mientras que la malaria y la tuberculosis no tanto. Antes de terminar con algunos conceptos clave, me gustaría dar algún apunte sobre el VIH y su estigma. Gran parte del estigma del VIH y del SIDA es fruto de la desinformación, y el estigma es una amenaza tangible y simbólica que conlleva muchas consecuencias, desde peor salud psicológica para las personas, menor apoyo, ocultación de la infección, peor adherencia al tratamiento y efectos negativos en salud pública. Tras más de 40 años de epidemia de VIH y SIDA, los mitos e ideas erróneas siguen muy extendidos. El estigma incluye creer que solo ciertos grupos de personas pueden contraer el VIH, o el juzgar moralmente a personas que toman medidas para prevenir su transmisión. Hay un estigma social rechazando y aislando a personas con VIH y SIDA, pero también un estigma institucional, poniendo trabas a la hora de encontrar trabajo, una casa o incluso viajar. Porque, por cierto, hay países donde restringen o incluso prohíben ir si tienes VIH. Mientras que el estigma son actitudes o suposiciones, la discriminación son comportamientos, y la discriminación también se ve diariamente en el SIDA. En el VIH. Discriminación ocurre cuando un sanitario niega brindarle atención médica o servicios a una persona con VIH. Discriminación también es rechazar el contacto con alguien con VIH, el aislarle socialmente o el referirse a esa persona como infectadas o sidosos, un término totalmente deplorable. Además, todo este estigma institucional y sistemático también provoca una autoestigmatización de la propia persona, provocando vergüenza y que se aísle o se desespere. Muchas de estas ideas sobre el VIH son fruto del temor de los años 80 y el mejor método para combatirlo es la buena información. Por eso es importante hablar sobre el VIH y recibir información de calidad. Y cuanto más estigma siga habiendo en torno al VIH y al SIDA, más difícil será su erradicación. Ideas clave para terminar el episodio. El VIH sigue siendo un problema de salud pública de primer nivel, con unas 800.000 muertes anuales y más de 1 millón de nuevas infecciones. Actualmente no hay cura para el VIH, pero el tratamiento antirretroviral ha hecho mejorar mucho el pronóstico de estas personas. El VIH se transmite por relaciones sexuales sin protección, de madre a feto y por agujas infectadas, pero no se transmite ni por besos, ni abrazos, ni por compartir bebida, ni por los mosquitos, ni tampoco por el aire. Una persona con carga viral indetectable no transmite la enfermedad. Y hasta aquí el capítulo sobre VIH y el SIDA, el tercer episodio de la serie del canal Las Big Three, en el que hablamos también de la malaria y la tuberculosis. Me ha encantado hacer estos 3 episodios, creo que nos dan una visión mucho más amplia de la salud a nivel global de todo el planeta.
Si te ha gustado puedes darle a seguir al canal para no perderte los siguientes y si quieres ayudarme puedes dejarme una valoración de 5 estrellas en la plataforma donde escuches podcast y recomendárselo a tus amigos. Muchas gracias y hasta la semana que viene.